En 1 de Juan 2, del versículo 7 hasta el 14, ¿sí? Vamos a subirle, por favor. Cuando lo tengan, bueno, ¿están listos? Vamos a quedar donde en este estudio de verso a verso de Primera de Juan. Esto no, yo quisiera abarcar un poquito más de lo que, bueno, digo un poquito menos de lo que Juan me dijo, pero porque sí es un poco extenso. Hace como 2 años, también yo daba una, este, una enseñanza sobre esto, pero creo que cuando, de hecho, volví a ver mis apuntes y pues es algo que realmente hasta yo ya había olvidado, pero fíjense, vamos a leer, vamos a leer de que después del 6, dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sí, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros, pues porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, vamos a orar rápidamente. Vamos a volver a poner en las manos del Señor esta palabra. Señor, gracias te damos por porque estamos reunidos en tu nombre, Señor. Nos reunimos porque dice tu palabra que estemos 2 o 3 congregados, y esto significa que estemos de acuerdo. Mi Dios, estamos en una reunión no para exaltarnos, no para sustituir nada, sino porque tenemos la necesidad de alabarte, necesitamos conocerte, Señor. E incluso, Señor, necesitamos pasar un tiempo en relación contigo, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, pon palabras en mi boca y entendimiento, y todo aquel que pueda escuchar esta pequeña enseñanza, pues pueda recibir algo de ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar desde donde se quedó mi papá hace 8 días. Entonces, veíamos la semana pasada cómo Juan aquí, bueno, Juan también, Juan nos dijo la semana, hace 15 días, cómo esta carta de Juan es más parecida a un sermón que como tal a las cartas que se escribían en la antigüedad, como las que escribió Pablo a los romanos, a los colosenses. Esta carta de Juan, bueno, el contexto histórico es que había una corriente llamada los gnósticos en aquel tiempo. Y los gnósticos, ¿saben lo que hacían? Los gnósticos empezaban a comenzar a confundir a la iglesia diciendo que Jesucristo era imposible que fuera 100% Dios cuando fue hombre. Decían que los gnósticos que tú podías vivir tu vida como tú quisieras, al fin y al cabo Dios no era totalmente santo en la tierra. Eso era lo que los gnósticos enseñaban. Entonces, de todo lo que hemos estado viendo hasta estas semanas, nos han anticipado algo y nos han hecho ver algo que es, no sé si se acuerdan, dijo Juan, tenemos que tener relación con Dios.
Porque si no tenemos relación con Dios, sin comunión con Dios, de nada sirve lo que hagamos, porque ¿saben qué es lo que lleva a la comunión con Dios? Es a la obediencia. Y es a lo que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Fíjense, quiero comenzar, vamos a leer de nuevo el verso 6, ¿sí? Dice así. Dice, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Vamos a ponerlo así, es como dice un hermano, es como un test, ¿no? ¿Sí saben qué es un test, no? Es como una serie de preguntas que al final te van a arrojar una respuesta según acorde a tu personalidad o a lo que haces, ¿no? Pero esto es más o menos así. Fíjense, esto es para ver qué tanto hay de obediencia en nosotros e incluso de comunión con Dios en nosotros. No sé si me di a entender. Esto es para saber qué tanto estamos obedeciendo y qué tanto nos estamos relacionando con Dios. Fíjense, a mí me llama la atención que en el verso 6, y de hecho, si tú lees el capítulo 1 y vamos viendo lo que dice el capítulo 2 de esta carta, usa una frase, varias frases, y en estas frasecitas, fíjate, estas frasecitas dice, si decimos, el que dice, dice, y el que se afirma ser, fíjate, esas palabras son las que va usando Juan, dice, el que dice, fíjate, y aquí yo puedo hacer una pregunta, ¿no? Si yo les preguntara, ¿tú qué eres? ¿O tú qué dices que eres? ¿Cristiano o somos creyentes? ¿Qué somos? ¿Lo has dicho alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Lo hemos dicho. ¿Qué eres? No, pues yo soy tal. ¿Qué eres? No, pues yo soy esto. Pero fíjate, aquí Juan empieza diciendo, el que dice, no nada más dice, pero fíjate, afirma una cosa, que estamos o que permanece en él. ¿Cuál es el fruto de decir, digo, más bien, cuál es la evidencia de decir que permanecemos en Dios? Dice, andar como él anduvo. Y decía un hermano, no se trata de que andemos en sandalias o que andemos en túnicas o que andemos comiendo dátiles o comiendo carpas del mar de Galilea. No se trata de vivir la vida al estilo de Jesús, no se trata de eso, sino debemos de demostrar de cómo realmente lo que decimos ser es verdad. Fíjate, Juan está poniendo sobre la mesa la realidad del que realmente es hijo de Dios. El hijo de Dios, fíjate, el hijo de Dios hace, no dice. Esto suena fácil, ¿no? Pero fíjate, no nada más es decir, sino hacer. El que dice que le conoce, aquí lo estamos viendo, dice que debe andar como él anduvo. Si yo le preguntara aquí, incluso a Basti, si yo le dijera, ¿cómo vivió Jesús? O si yo le preguntara a Dana, ¿cómo vivió Jesús? ¿Qué me dirían ellas? No, pues vivió y andaba sanando enfermos, o andaba haciendo camino sobre el agua, no sé, todo lo que sepan. Pero aparte de eso, el contexto de la vida de Jesús siempre fue un hombre íntegro, obediente y santo, ¿no? Fíjate, la NTV, este mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, se lee así. Mira, fíjense cómo dice. Y es más claro, y fíjense, y nos da como que menos chance de decir, que le entendamos otra cosa, fíjate, dice, ¿listo? Y mira, dice, el que afirma, fíjate, ya ahorita que la aparezca, ¿no está? Bueno, la NTV no sé si la tengan ahí, fíjate, dice, si alguien afirma, fíjate, si alguien afirma, o sea, ¿qué es alguna persona que afirma algo? Es como, si no, yo te estoy diciendo, yo soy esto, o yo vi, o yo hice, no yo. ¿Qué está diciendo? Que no, está casi exigiéndote que no pongas en duda lo que te está diciendo, ¿sí o no? Dice, si alguien afirma, fíjate, yo conozco a Dios, o sea, esto aquí en esta versión aparece entre comillas, como es una frase citada, dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios,
Fíjate, aquí dice en la NTV, dice, es un mentiroso y no vive en la verdad. Fíjate, si te das cuenta cómo pareciera más pareciera más claro y hasta un poco más áspero como lo dice esta versión, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, o sea, y la verdad, y ceñidos con la verdad, cuántos hemos afirmado alguna vez que sí somos cristianos? ¿Sí o no? Pero aquí Juan está diciendo que el que dice que yo conozco a Dios debe de obedecer los mandamientos de Dios. Dice, pero si no lo haces, eres un mentiroso y no vives en la verdad. Muy diferente a como lo leímos al principio. Ya viste cómo dice, dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el 6. ¿Viste? Ahora, perdón, me equivoqué, era el 4, discúlpenme. Era el 4. A ver, ¿me pueden leer cómo dice el 4? Pues en la NTV Erika. Sí, a ver, el de la Reina Valera. Ajá. Pero fíjate, aquí es un hablador, exactamente. Y pues sinceramente, ¿a quién le gusta un hablador? ¿A quién le cae bien una persona que dice que es y no es? ¿No? Man, eso es, decía alguien, ¿no? Eso es lo que menos las personas le toleran a otras personas. Que digan ser algo y que no hagan lo que dicen que son. Esa falta de congruencia es de las cosas que la gente más rechaza y aborrece, ¿sí o no? Delante de Dios esto es importantísimo, ya que desde la antigüedad, fíjense, Dios dejó esta instrucción a su pueblo, que tienen que obedecer, tienen que dar evidencias de que Dios está en relación con su pueblo. Fíjense, esta cuestión es muy delicada, fíjense. Decir y afirmar que somos hijos de Dios o que somos creyentes de Dios, fíjense, nos hace totalmente responsables de dar una evidencia de que sí sea cierto. ¿Sí o no? Muchas veces, bueno, a mí varias veces me han dicho, ¿no? Bueno, en otros lugares donde yo he trabajado, donde me he desenvuelto, a mí me han llegado a decir, no, oye, tú ni dices groserías, tú ni escuchas música como la de nosotros. Y fíjense, esas actitudes, que es lo que normalmente como gente que desde joven ha sido instruida en el cristianismo, lo das como por de default, ¿no? O sea, tú no te comportas así, no dices asá, no usas así ciertas palabras. Pero fíjense, si te das cuenta, eso es de lo primerito que la gente empieza a ver en uno. Si la gente empieza a ver buenas actitudes en ti, ¿qué creen que van a seguir esperando de ti a lo largo que te van conociendo? Que sigas igual. Pero fíjate, ¿qué es lo triste? Cuando a veces conoces a una persona de una manera y que conforme lo vas conociendo, ¿qué pasa? No, pues siempre sí no era así, ¿no? Fíjense, vemos en el contexto que nuestra relación y comunión con Dios, que es lo que Juan nos había estado hablando, nos debe de llevar a un verdadero cristianismo y a una legítima vida de santidad. Y la manera inequívoca que tenemos de dar evidencia que tenemos relación con Dios, fíjense, es lo que ahorita leímos después, dice, es que debemos demostrar obediencia cuando Dios nos diga que debemos amar a los hermanos. Fíjense, parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. El verso 6 empieza diciendo que si decimos que conocemos a Dios, ¿cómo debemos andar? Como Él lo anduvo. Pero fíjense, ahí el verso 7 comienza diciendo otra cosa que va ligado a esto. Fíjense, vamos a volverlo a leer. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, fíjate, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. A ver cómo está esto. ¿Cómo que aquí Juan les está diciendo un mandamiento antiguo? Pero fíjense, el verso 8 dice, sin embargo,
Os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. A ver, como que qué se entiende aquí, ¿no? Está raro. Comienza diciendo que hay un mandamiento que es antiguo, pero también aquí en el 8 dice que aquí hay un mandamiento nuevo. O sea, ¿qué se está refiriendo? ¿Qué se estará refiriendo? ¿Cuál es este mandamiento antiguo al que Juan se estará refiriendo? ¿Te has puesto a pensar? Fíjate, si lo leemos así y pasamos como que de largo de este versículo, no, realmente no nos dice nada. Pero fíjate, vamos a ver la Biblia en Mateo 22:36, fíjate. Vamos a tratar de buscar este mandamiento antiguo que está refiriéndose Juan, a ver si es cierto, ¿va? 22:36 de Mateo. En este capítulo, aquí el Señor Jesús es cuestionado, ¿no? Ya saben que los escribas, los fariseos, pues lo que querían era atrapar al Señor, no era que agarrarlo en curva y buscarle motivos para acusarlo, para desacreditarlo. Pero fíjense, le hacen una pregunta al Señor Jesús, ¿no? Y aquí lo dice en el 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Saben ustedes que la Biblia tiene mandamientos que son superiores a otros? En este caso, los escribas y los fariseos sabían exactamente, porque sabemos que esto era una carrera, ¿no? Era una profesión, dedicarse a estudiar la palabra, y estos hombres pues no eran ignorantes y querían, pues va a ver, si Jesús es tan, como dicen, tan genial como dicen, pues debe de conocer esto, ¿no? Y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque sí había uno. Dice, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, eso ya lo hemos leído muchas veces y sabemos que esa es la realidad. Fíjense, y Jesús afirma, dice, este es el primero y grande mandamiento. Aquí es el Señor Jesús, nos está afirmando que sí, hay mandamientos que están por encima de otros, ¿ya lo vieron? El Señor Jesús está poniendo en un estatus de altura a este mandamiento. Pero fíjense, pero lo que no se esperaban estos hombres era esto, dice, y el segundo, dice, es semejante. Pero fíjate, cuando dice semejante, ¿qué significa? ¿Es el segundo o es el segundón? ¿No? No, pero fíjate, dice, es el segundo, pero dice, pero es semejante. ¿Y semejante qué es? Muy parecido en importancia. Muy parecido incluso en ejecución. Fíjate, ¿por qué? ¿Por qué en ejecución dice? Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, uno es amar a Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ya vieron? Esa es la forma de ejecutar ese mandamiento. ¿Ya lo vieron? Esa es la manera de que lo vas a ejecutar. ¿Cómo vas a amar a Dios? Pues con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero fíjate, y el segundo, la forma de ejecución es amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo que está diciendo no es netamente de que te ames tú primero, como se enseña, ¿no? Ámate tú primero para que puedas amar a los demás. No se trata de eso. Es que si cumples el primer mandamiento de amar a Dios, automáticamente vas a tener la capacidad y las herramientas de amar a quién, al que está junto, ¿no? Fíjate, o sea, y aquí, si te das cuenta, ya no está poniendo tantas, ¿cómo se dice? Tantos pasos para amar a alguien. A Dios es un poco más, fíjate, para amar a Dios te está pidiendo 3 cosas: corazón, alma y mente. Fíjate, y para el prójimo, si tú obedeces ese primero, automáticamente se amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Fíjate, y Jesús dice, de estos 2 mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Fíjate, el Señor es cuestionado. El Señor les dice cuál es el gran mandamiento. Y Jesús contesta con el mandamiento que está, fíjate, este gran mandamiento está en Deuteronomio 6:4. Fíjate, vamos a leerlo para que veamos cómo el Señor Jesús sabía lo que estaba hablando.
Deuteronomio 6, 4 al 10, ¿sí? Fíjense, este mandamiento que vamos a leer ahorita, este mandamiento estaba señalado desde tiempos bien antiguos, tan antiguos como cuando se estaba formando la nación de Israel. Fíjate, pero señala también el mandamiento de amar al prójimo, fíjate. Así, vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Vamos a leer. Perdón, se me trabó mi teléfono. Ahí está. ¿Ya lo tienen? Fíjate, este es el gran mandamiento al cual también los escribas y fariseos y el Señor Jesús estaban refiriendo. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya vieron? Ahí está. Pero afirma, ¿a quién vas a amar? A Dios, ¿no? Dice, verso 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, repetirás, perdón, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, dice, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Fíjate, si te das cuenta aquí, es como que, bueno, más bien no es como, la realidad es que aquí nos está pidiendo una relación con Dios y que Dios está involucrado en cada actividad que tengamos en el día a día. Y la verdad es que luego no lo hacemos, ¿no? Fíjate, está hablando desde que te acuestas, desde que te levantas, cuando vas caminando, cuando estás haciendo tus cosas, dice, y fíjate, el verso 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Bueno, miren, aquí estamos desglosando esto. Aquí ya vemos cuál es el gran mandamiento. Pues bueno, muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Pero aquí está, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero mantener nuestra vida en comunión a este mandamiento. ¿Ya vieron? Fíjense, ahora, este es el primer mandamiento, pero ¿de dónde se sacó Jesús el segundo mandamiento? ¿De dónde lo sacó? Recuerden que dice Juan, ahorita lo leímos, que hay un mandamiento antiguo. ¿Sí lo vieron? Fíjense, ahora vamos a abrir la Biblia en Levítico 9:16. Y fíjense, a este mandamiento es al que Juan le está dando casi la misma importancia que al que acabamos de leer. Fíjate, Levítico 19:16. Cuando lo tengan, digan aquí o amén, como gusten. ¿Sí? Fíjense, y comienza bien chistoso. ¿Sí? Dice: no andarás, ¿qué dice? Chismeando entre tu pueblo. Fíjate, aquí va a estar hablando algo netamente social de entre el pueblo. Fíjense, ahorita, bueno, luego uno se admira, ¿no? De que cómo escuchas, de cómo se comportan las familias bueno, entre miembros de familia, ¿no? De que hay que tíos que se llevan mal con los sobrinos y así, ¿no? Y hay problemas, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Se ve bien mal, ¿no? O escuchas a alguien que está, oye, es que le hicieron a mi abuelita, le hicieron esto, o a mi abuelo, o ahorita sí que ya se murió mi abuelo, ya le están chillando, cuando todo el tiempo lo trataron bien mal, o así, ¿no? ¿Cómo se oye ese tipo de relaciones, ¿no? Fíjate, aquí el Señor les está diciendo a Israel, no los está tratando tanto como si fueran vamos a tratar de no verlo como si fueran una sociedad, fíjate, como una familia, fíjate. No andarás chismeando entre tu pueblo. Fíjate, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, ¿quién está mandando? Dios. Dice, 17, no aborrecerás a tu prójimo en tu corazón. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor Jesús
que el que tiene malos pensamientos con su prójimo, ¿qué es? ¿No? ¿No es un asesino? Pero fíjate, desde aquí ya estaba, este es el mandamiento antiguo, creo que voy a recordar. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Cómo que vas a razonar para no participar de su pecado? ¿Qué pasa cuando dos personas están enojadas? ¿Están en santidad o qué están haciendo? ¿No están pecando? Y si uno se enoja y el otro se enoja, ¿qué están haciendo los dos? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay peleas? Razonar para que tú al menos no peques, ¿no? Dice, verso 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, ¿cómo dice? Como a ti mismo, yo Jehová. Ya vieron que aquí está este mandamiento antiguo al que se está refiriendo Juan. Fíjate, pero este mandamiento, no sé si, fíjate, cuando al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús respondió. Pero fíjate, ellos no esperaron en la respuesta del Señor Jesús que Él iba a sacar este mandamiento. Porque fíjate, esta instrucción que está aquí en Levítico 19 es una instrucción para poder vivir en paz, ya sea con un pueblo, en la sociedad o incluso con una familia. Fíjate, eso es una regla de oro para poder vivir en paz. ¿Ya viste? Fíjate, nos habla desde el principio, fíjate, en el verso 16, fíjate, si te das cuenta, nos está diciendo cuál puede ser la consecuencia de no arreglar los problemas, ya sea en una familia, en una sociedad o en un pueblo. Fíjate, en la parte B, ¿qué dice? No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Qué significa eso? No es no matar, no vayas a matar. Pero fíjate, si te das cuenta, ahí no, en la primera parte nos está diciendo cuál es la consecuencia de no arreglar los problemas. ¿Cómo comenzaría las intenciones de matar a alguien? Fíjate, cuando dice que le guardas rencor. ¿Y qué dice aquí en el verso 17? ¿Qué dice? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Fíjate, dice también en el 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No sé si me estoy dando a entender. Pero, ¿en qué puede desembocar una pelea? En matar, en rencor, en aborrecer. Fíjate, aborrecer a tu hermano en tu corazón. Cuando no razonas o cuando no intentas hacer las cosas o arreglarlas, ¿qué pasa? ¿No se salen más de control? Fíjate qué tan importante es este mandamiento, porque lo que está haciendo es que si no se llegara a cumplir, puede desembocar en matar. Pero fíjate, los fariseos lo tenían más light. Este mandamiento sí se enseñaba en las sinagogas, pero ¿saben cuál era el modo en el cual decías que ya habías cumplido con este mandamiento? Ok, no, o sea, no importa que te caiga bien gordo y estés hablando mal de él, con que no lo mates, ya. Con no matarlo ya estás cumpliendo con este mandamiento. Fíjate, ¿y cómo corroboramos? Vamos a Mateo 5:21. Fíjate, Jesús aquí les dice a los fariseos lo que enseñaban. Fíjate, en el 5:21, vamos a ver por qué es lo que te estoy diciendo. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, fíjate, el Señor Jesús aquí les dice y les recuerda esto, dice, oísteis que les fue dicho a los antiguos, dice, no matarás a cualquier, nada más a no matar, pero omitían el guardar rencor, omitían el andar difamando, omitían el que anduvieran hablando mal, o sea, fíjate, el aborrecer. Fíjate, aquí Jesús les dice, oíste ustedes que les fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare pues es culpable. Pero fíjate, Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
mas cualquiera que los haga, dice, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjate, entonces este mandamiento antiguo ya era una parte de la enseñanza del judío, pero ellos lo malo es que nada más lo llevaban al área de que no mates. O sea, puedes guardar rencor, no pasa nada. Fíjate. Pero ahora, ya vimos que este mandamiento ya estaba escrito en la ley desde un montón, hace mucho, ¿no? Pero después vimos que en el verso 8 nos aparece que Juan dice una cosa, que siempre sí hay un mandamiento nuevo. A ver, ¿a qué se estará refiriendo eso? Fíjate, vamos a abrir otra vez en primera de Juan 2:8, ¿sí? Fíjense, volvemos al mismo, dice, sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Fíjate, vamos a leerlo un poquito más claro en la NTV. Dice así, el verso 8, escucha cómo dice. Dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Fíjate, entonces este mandamiento nuevo, ¿cuál será? Si lo vamos viendo, el mandamiento que Juan está mencionando es que amemos de verdad y le demostremos obediencia a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Pero lo que como que no cuadra es como que por qué, si no es un mandamiento antiguo, como que, digo, si es un mandamiento antiguo, como que va a haber uno nuevo. Pues fíjate, tan fácil como esto. No es como que está escribiendo un mandamiento adicional. No, Juan no está escribiendo un mandamiento nuevo, como dice en aparición, sino lo que está haciendo Juan es recordando lo que Jesús ya había dicho. Este mismo mandamiento lo está presentando ahora de una manera renovada. No sé si me estoy dando a entender. Este mandamiento no es nuevo en aparición, sino más bien está presentado de una manera renovada por Jesús, ya que Juan afirma que Jesús sí pudo cumplir este mandamiento y nos deja ejemplo humanamente de que sí se puede. Fíjate, pero para esto era necesario que Jesús tuviera comunión con el Padre día y de noche, ¿sí? Todo aquel que conoce a Jesús recibe la luz y entonces puede ser obediente con libertad y ya no es como un ciego que necesita a alguien para que lo pueda ayudar a avanzar. Fíjate, aquí en el verso 8 dice algo muy curioso, dice, sin embargo se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas, ¿qué dice? Van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿A qué se referirá eso? ¿Cómo que las tinieblas ya van pasando? Aquí Juan se está refiriendo a dos cosas con esto. Digo, a una cosa con esto. Fíjate, aquí cuando está diciendo que las tinieblas ya van pasando y la luz verdadera ya alumbra, está hablando como si se refiere a un periodo de tiempo, como refiriéndose a dos eras. ¿Cuál es la era de oscuridad y cuál es la era de luz? Fíjate, escuché una vez a un hermano decir que, bueno, un teólogo dice, la era de oscuridad de la humanidad realmente duró la era de oscuridad de la humanidad comenzó cuando Adán pecó. Y de ahí hasta el momento en el que nace el Señor Jesús, dice que ahí termina la era de oscuridad y comienza la era de la luz. Pero ¿por qué la luz? Si de todas maneras en este mundo sigue habiendo maldad. ¿Cómo es que realmente estamos viviendo una era de luz si la maldad sigue estando presente? Fíjate, Juan, en el verso 9 dice esto, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y el que no, y dice, él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué estamos viendo? Una manera inequívoca de saber que realmente Jesús ya alumbra nuestra vida, ¿cuál es? Cuando amas amas a tu prójimo. Dice, porque si lo aborreces, ¿qué dice? ¿Dónde estás? En tinieblas, como si Jesús nunca hubiera venido a tu vida, como si Jesús nunca hubiera alumbrado, no hubieras conocido de Dios, no hubiera habido libertad, no hubiera habido perdón de pecados. Seguimos en las mismas. Dice, fíjate, y lo peor dice, y no sabe a dónde va. Oiga, hay una versión que ya no encontré, en una versión decía que no sabe dónde está, dice, está confundido y perdido, decía. Yo a mí lo que me llama la atención de esto es que, fíjate, podríamos ser cristianos y pensar que estamos bien, pensamos que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios o que no estamos tan mal, pero al final estaríamos confundidos y perdidos. Dice, pero las tinieblas, dice, le han cegado, porque las tinieblas le han cegado, dice, los ojos. Fíjense, aquí por donde yo vivo hay un muchacho que es ciego. Hay un muchacho que es ciego y a mí me llama la atención como cuando va con su bastón, así, va pegándole, ya sabe dónde están los hoyos, ya sabe dónde están las banquetas, dónde están los topes. Pero fíjate, por mucho que él que se acostumbre a andar en la oscuridad, ¿qué necesita? Algo para guiarse, pero no tiene libertad, ¿sí o no? Un ciego puede moverse en la oscuridad, puede encontrar las herramientas para moverse dentro de esa oscuridad, pero libertad no tiene. Y esto es más o menos lo que está diciendo aquí. Y fíjense, lo que te decía yo al principio, Juan usa como que cierto vocabulario en estas cartas, fíjate, porque usa frases que si las lees así y las pasas de largo como que no dicen nada, pero fíjate, Juan usa un vocabulario que a lo mejor no alcanzamos a entender cuando lo leemos así de rápido, pero si nos detenemos a analizarlo, podemos entender más lo que él nos quería decir. Fíjate, cuando Juan usa estas frases como el que está en la luz, o usa frases como, dice, como la verdad no está en él. Fíjate, en el verso 4 lo volvemos a leer, fíjate, regrésate tantito ahí, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjate, aquí propiamente no se está refiriendo Juan, cuando usa estas frases como de la verdad no está en él, no se está refiriendo a cosas físicas, como cuando dice la luz, como cuando se refiere al que está en la luz, y cuando dice verdad, no se está refiriendo Juan a estas dos cosas. Cuando se está refiriendo a la luz, no se está refiriendo netamente al fenómeno físico que es la luz. Y cuando cuando aquí aparece la palabra verdad, no se está refiriendo a la verdad como a la ausencia de mentira. ¿Sabías tú que aquí se está refiriendo Juan a la luz y a la verdad como una persona? Aquí no son cosas, vaya, es una persona. ¿Cómo podríamos leer entonces esto? Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y Jesús no está en él. ¿Cómo lo corroboramos que esto es verdad? Juan 14:6, ¿qué dice así? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no está hablando nada más de que no, es que la verdad es que no, de que seas auténtico, no se trata nada más de eso, está hablando de que realmente Dios o Jesús está en ti. Fíjense, entonces si nosotros no estamos obedeciendo el amar a nuestros hermanos, ya sea que estén en la iglesia o alejados de la iglesia, entonces no estamos teniendo comunión, ni temor, ni amor de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente Jesús no está en nosotros. Fíjense,
hay una ley en la física que dice esto, que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. No sé si la habían escuchado. Porque molecularmente no pueden ocupar un mismo espacio. Una caja, por ejemplo, o mi teléfono y la base. Están cerca, pero no están compartiendo el mismo espacio. Fíjense. Pero en la vida espiritual, fíjate, esto no tiene restricción. Porque fíjate, Dios mismo afirma, y la palabra lo dice, que Dios puede habitar en nosotros. ¿Y esto dónde lo dice? Vamos a Juan 14, 21, ya vamos terminando. Fíjate, Juan 14, 21 dice así. Vamos a leer hasta el 23, ¿sí? Fíjate. ¿Listo? Cuando lo tengan, digan. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjate, ¿cuál es la evidencia inequívoca de que amas a Dios? Que obedezcas, ¿no? Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, aquí la recompensa de obedecer es que netamente Jesús se hace evidente en tu vida. Y fíjate, eso es realmente lo que a muchos cristianos les cuesta trabajo creer, que realmente nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros pensamientos pueden cambiar. Porque vemos a veces al Señor tan lejano, tan apartado, tan perfecto, que dices, ¿cómo Él va a tener relación conmigo? ¿Cómo voy a poder cambiar mi carácter? Yo que soy necio, yo que soy hablador, yo que soy desobediente, ¿cómo lo voy a cambiar a tal punto de parecerme a Jesús? Pero aquí el Señor Jesús está diciendo que es verdad, que sí se puede. Fíjate, y aquí el verso 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo, Señor, esto es posible? ¿Cómo es posible que te vas a manifestar en nosotros y no en los demás? Fíjate, y aquí el Señor Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Y fíjate, y aquí es lo que te digo, esta ley de que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio, aquí no aplica, porque fíjate, dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate, solamente de esta manera es que realmente podemos agradar y obedecer a Dios, guardando, atesorando, viviendo, demostrando lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros. Y fíjate, esto es un hermano decía, este es el círculo perfecto del amor de Dios. Fíjate, este es el círculo perfecto, fíjate, es porque le amamos, le obedecemos. Y le obedecemos porque le amamos. ¿Ya vieron? Entonces, a todo esto, lo que yo creo que podríamos pues tratar de reflexionar y realmente como tratar de entender es que si no amamos, y ustedes lo saben, no es muy difícil a veces. Es muy difícil, parece, sentimos que se nos escapa humanamente de nuestra capacidad, ¿no? ¿Cómo voy a amar a alguien? Me es imposible. Yo muchas veces yo incluso he dicho, me sobrepasa. Pero ya cuando lees esto y ves que Juan te afirma que Jesús pudo cumplirlo, entonces no es algo imposible. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que Dios mismo nos da las herramientas para hacerlo. Ni siquiera somos nosotros por nuestra propia ¿cómo dice? Pensamiento o ganas que lo podemos lograr. ¿Cuántos de aquí realmente sí decimos me falta mucho? Hay a personas a las que no amo. Pero deja de eso. Si no obedecemos, ¿qué vimos que en el verso 4? Vamos a volverlo a leer.
en el verso 4. Dice, lo voy a leer en la NTV, ¿sí? Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué dice? Es un mentiroso y no vive en la verdad. ¿Sí? Pues esto es lo que el Señor me permite explicar en esta mañana. No es muy extenso, pero yo creo que sí podemos ahorita comprender un poquito más lo que dice la palabra, ¿no? Pues vamos a tratar de obedecer al Señor, ¿no? De cambiar todo lo que no está bien. Si vamos a decir que somos cristianos, pues no vamos a decirlo, sino vamos a demostrarlo, ¿sí? En todo aspecto. Desde que te levantas, desde que sales, a lo que estés haciendo, de cómo hablamos, cómo pensamos. Porque, digo, les decía a una persona, ¿no? Eso es lo que más la gente rechaza. Cuando dices que eres y al final haces otra cosa, ¿sí? Eso es lo que la gente no perdona. Y es muy difícil volver a ganarte la confianza de las personas cuando ven que no eres nada de lo que decías que eras. ¿Sí? Pues vamos a darle gracias al Señor, ¿no? Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque sabemos que si queremos parecernos a ti, debemos andar como tú nos dijiste, Señor. Pero sobre todo debemos recordar que nuestra vida debe de dar una evidencia inequívoca de que tú estás con nosotros, Señor. Perdónanos porque tú sabes, Señor, en cuántas cosas fallamos todos los días. A veces pensamos, Señor, que lo que decimos, que lo que hacemos no tiene consecuencias, pero vaya que tiene consecuencias, Señor. Se derrumban, Señor, se derrumba nuestro buen nombre ante las personas, se derrumba, Señor, nuestro buen testimonio ante los demás, Señor, ante los que nos escuchan, ante los que nos ven, Señor, pero sobre todo se derrumba, Señor, ante ti, Señor, eso que dijimos alguna vez que te amamos. Tú sabes quién te ama, Señor, y quién no. Por eso tú dijiste, Señor Jesús, que el que me ama y obedece tu palabra, para ti es fácil venir y morar con él. Vienes y te manifiestas, Señor. Pero si no obedecemos, si no hacemos lo que decimos que somos, Señor, entonces simplemente tú no estás con nosotros. Permítenos hacer tu voluntad y permítenos obedecerte, Señor, porque tenemos miles de ojos que están viendo lo que hacemos, miles de oídos que escuchando lo que decimos, Señor. Mucha gente espera cosas de nosotros, aún nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero hay gente que espera, Señor, que mantengamos ese buen nombre y ese buen testimonio. Gente que incluso no sabe, no conoce de tu palabra, Señor, pero ha visto en nosotros algo. Yo te pido, mi Dios, que nos permitas mantener un buen testimonio. Ayúdanos, hiérenos con tu palabra, Señor. Hiérenos, dobléganos ante tu santidad, dobléganos ante tu poderío, Señor, y cambia nuestro corazón. Es lo que te pedimos, Señor Jesús. Amén.